El Observatorio de Innovación de Ontinyent ha celebrado su primera jornada pública dirigida a empresarios, estudiantes y ciudadanos en general, bajo la organización del Clúster Innovall y el Ayuntamiento de Ontinyent. El objetivo ha sido el de dar a conocer la existencia de este organismo, que fue creado para dar respuesta y solución a los problemas de las ciudades a través de ideas innovadoras. Así, durante el evento se presentaron las dos principales líneas maestras que regirán las políticas de este observatorio: el Smart City y la promoción del talento joven con los premios I+T. Un encuentro que también se pudo seguir en directo por streaming al canal YouTube del Ayuntamiento. En la jornada d'enguany, com heu pogut veure, estava centrada en el tema concret de Smart City i, a més, el reconeixement dels projectes que és d'FP fan, que han sigut molt interessants i estan molt centrats en la tecnologia d'avui en dia, que bé sigui Indústria 4.0 o el tema de Smart City han anat enfocats. El presidente de Innovall y el concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda, fueron los encargados de inaugurarla. Amb aquesta jornada el que volem és donar a conèixer l'Observatori, posat en marxa per donar resposta i solució a les necessitats de la nostra ciutat a través de la innovació, treballant àrees com el canvi demogràfic i el benestar, l'economia i l'emprenedorisme sostenible, l'energia segura, neta i eficient, el transport intel·ligent, sostenible i integrat, l'educació o l'acció per al clima, l'eficiència de recursos i matèries primeres i les societats inclusives. La primera parte del evento incluyó una exposición del workshop Smart City y contó con la intervención de Rafael de la Cuadra, de Global Tech Strategies, quien dio una lección magistral sobre gestión municipal avanzada, las estrategias de la Unión Europea en cuanto a Smart Cities y los beneficios a nivel social, económico y ambiental que traerá este nuevo modelo de ciudad. Todo el mundo quiere digitalizarse, pero nadie sabe lo que es digitalizarse. O sea, nadie lo entiende. La gente tiende a pensar que digitalizarse es coger y poner tecnología a cascoporro en todas partes. Luego eso no sirve para nada. Hace poco un presidente alcalde me decía que había un ayuntamiento que tenía tantos datos y tanta tecnología que se perdían en los datos. Entonces, ese no es el concepto. El concepto es, vamos a redefinir los procesos, tanto empresariales como personales, como de empresas públicas, como de empresas privadas. Una vez redefinidos los procesos, vemos dónde la tecnología aporta valor en cada uno de los procesos. Y entonces rediseñamos los procesos con uso intensivo de la tecnología, pero desde un punto de vista dinámico, desde un punto de vista sistémico, porque los procesos cambian en la vida real continuamente, y en las empresas continuamente, y en los ayuntamientos continuamente, y si no, a los hechos me remito. El COVID en enero del año pasado no estaba previsto, y ha cambiado nuestra forma de ver la vida, ha aumentado la digitalización, ha aumentado la tecnología, ha disminuido nuestra capacidad de vivir, de ser felices en un entorno de amistades y de relaciones, pero ha cambiado nuestra forma de vivir muy rápido. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarlo, todos los procesos, con una velocidad igual que funciona la vida ahora, ¿no? En la segunda parte, los participantes fueron el personal docente y los alumnos de los ciclos de formación profesional de los 3 institutos públicos de Ontinyent. Cada uno de ellos expuso su proyecto finalista de fin de ciclo superior. Vull destacar la capacitat d'innovació, la capacitat de creativitat que tenen els i les joves de la nostra ciutat. D'ahir que, junt a Innovall, decidirem establir este premi, este reconeixement a la creativitat en el cas dels projectes de fi de cicle de formació professional, i crec que el que hem pogut veure avui és que efectivament tenim un gran nivell i que, per tant, jo crec que tenim un bon futur com a ciutat. Jo sempre dic que les ciutats que més èxit van a tindre de cara al futur van a ser aquelles que tinguin capacitat de generar talent, de retindre també aquest talent, i està clar que la formació professional és també una gran creadora de talent, com hem pogut veure avui així. Per tant, crec que junt a Innovall estem fent també una feina en la que humilment tractem també d'incentivar aquesta creativitat, d'incentivar també el nivell de formació i de tractar de tindre per al futur a les persones més formades que puguen fer front a reptes que tenim per davant. El premio I+T fue finalmente para Juan Luis Belda, representante del IES L'Estació, del ciclo formativo Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web Familia Informática, con el proyecto Vecindad, la app que gestiona tu comunidad.
Está orientado a cualquier tipo de comunidad, pequeña o grande, para generar un canal de comunicación entre todos los vecinos y pues hacer las gestiones que se tenga que hacer. Pues subir archivos, descargar, ver facturas, crear un medio de comunicación, chat o correo. ¿Tipo administrador de fincas? Tipo administrador de finca. Administrador de fincas se podría incluir como segundo usuario, como un tipo de usuario diferente. Entonces todo se volcaría en el mismo muro, entonces los vecinos podrían aportar cosas o ver la información que incluiría, por ejemplo, el administrador de fincas. Los otros proyectos reconocidos como finalistas fueron para Manuel Ferrer en representación del equipo del IES Pouclar, del ciclo formativo superior Mecatrónica Industrial, que presentó el dispensador de snacks Snack Pack, y José Antonio Guzmán del IES Jaume I, del ciclo formativo Grado Superior Automatización y Robótica Industrial, con el proyecto Transelevador Robotizado. 3 presentaciones de talento con ideas muy creativas, pero donde solo podía ganar uno. Para mí és pues, superar un repte, és una guindilla, no? O sea, ja em va costar fer el mòdul, pues, m'enduc un premi extra, no només a aprovar-lo. I res, pues, afegir que moltes gràcies als tutors que m'han apoyat, als professors de primer, als professors de segon i a tots els companys que també fa falta per la ferramenta i em van ajudar en el testing, em van animar, han estat animant-me en el directe. Moltes gràcies a tots i este premi pues, sona típic, però este premi és de tots, és que han col·laborat en DAO. Unos premios que constatan que las ciudades de futuro, como afirmaba el alcalde, son las que tengan más capacidad para atraer y retener talento.